Lo que sí es cierto es que ya hace mucho tiempo, por allí por los años 60, 70, Víctor Frankl, un gran psiquiatra que desarrolló y creó toda su terapia y técnica de intervención en los campos de concentración donde él estuvo internado durante la Segunda Guerra Mundial, pues decía que el ser humano tiene hambre de pan y hambre de sentido. Y el hambre de sentido precisamente es la que lleva a toda esta serie de trastornos. ¿Por qué? Pues porque una vez que están cubiertas las necesidades básicas, y por mucho que nos quejemos de que la vida está muy mal, económicamente, etcétera, que es cierto, que hay problemas, que sube la comida, que sube la luz, nunca hemos tenido tantas comodidades como tenemos ahora, eso también es cierto, por muchas hipotecas que tengamos encima. Eh, Me voy simplemente a 50 años atrás y ya si nos vamos a 100 no digo nada. Pero sin embargo hay mucha más prevalencia de estas enfermedades graves, derivadas, como yo digo, de la sociedad y la falta de sentido. Y es porque el ser humano ha perdido en gran medida esa vinculación, ese sentido. ¿Y qué es lo que da el sentido al ser humano más allá del pan? Pues normalmente una palabra que puede sonar muy reaccionaria hoy en día, pero quiero, por favor, que la gente que lo escuche lo tome en la acepción más general de la palabra, en una acepción parcial ni politizada. Y la palabra es responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad, me refiero de dos tipos de responsabilidad. Primero, hacia uno mismo y su propia vida, y también, por supuesto, con respecto a lo que espera el mundo de ti, no tú del mundo, porque está mal planteada esa pregunta, sino el mundo de ti. Eso es responsabilidad y eso es lo que dota de sentido a una vida, que es quizá lo que carecemos ahora cada vez más. ¿Y por qué crees que se ha generado esta falta de responsabilidad tanto tanto con respecto a uno mismo, con respecto a lo que el mundo espera de nosotros? ¿Qué ha podido generar esta falta de responsabilidad? Pues yo creo que ha habido una serie de factores concomitantes, ¿no? Por así decirlo, pero si tuviera que quedarme con los más influyentes, yo diría que algo que dicen nuestros mayores, yo no me voy a incluir aunque sea mayor, porque me voy a mayores más mayores que yo, ¿no? Y es la falta de perspectiva sobre lo que es la vida y la falta de necesidad de luchar por lo básico. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Voy a ponerme un poco rancio, ¿no? Si me permitís la expresión. Esas cuestiones que dicen muchas personas mayores, parcialmente, porque luego, por supuesto, había unos problemas tremendos, una o dos generaciones atrás, ¿no? Que afortunadamente hemos superado. Pero esas que dicen que no, claro, es que lo habéis dado todo hecho, tal. Yo me acuerdo que mi abuela decía, una guerra es lo que os hacía falta. Es una Sí, barbaridad. Una guerra no son hace falta. frases, sí, que se escuchan mucho a Son veces. frases hechas, claro, mi abuela había pasado una guerra, ¿no? Y que se refería a una guerra para apreciar lo que es el valor de las cosas y lo que es esa responsabilidad, como digo, para poder construir algo. Y saber sobre todo que tienes esa capacidad y esa posibilidad de construir algo. Entonces, eso es lo que nos falta. Hemos sido unas generaciones muy mimadas, la mía ha sido una generación mimada, yo tengo ahora 56 años, las generaciones subsiguientes han sido más mimadas aún, pero no es culpa, evidentemente, de las generaciones actuales, es culpa de que siempre hemos querido, los padres, las madres, que nuestros hijos de alguna manera no sufran absolutamente nada, estén entre años. Y eso, cualquier persona que vaya a tener hijos, los que no lo tengan todavía, va a ver que es un mecanismo biológico innato de proteger a las crías lo más posible. Lo que ocurre es que antes no podíamos hacerlo, no podían hacerlo, aunque se quisiera, porque no había medios. Ahora sí los hay. ¿Y qué ocurre? Como sí los hay, ese cuidado excesivo se prolonga durante muchos años, demasiados años, y deja a la persona por debajo de sus posibilidades humanas y evolutivas que tendría que llevar a cabo. Es cierto que hay muchos individuos que no, pero los individuos que son proclives a dejarse arropar excesivamente, a dejarse castrar en un lenguaje un poco freudiano, pues acaban siendo víctimas. Víctimas de una, en principio, buena intención de los padres, que se convierte en una intención muy mala, o también víctimas de la vaguería de los padres, porque la implicación en la educación de un hijo no solamente es darle todo lo que quieren. Entonces la gente joven de ahora tiene que hacer un trabajo doble, tiene que hacer el trabajo que se ha hecho, no digo todos, pero en bastantes casos,
el trabajo que se ha hecho tradicionalmente de enfrentarse a la adultez y buscar el sentido de su vida, su camino, que suena muy, muy de libro de autoayuda, pero es que es así. Y además tienen que pasar por encima de los padres que les quieren cortar las alas y les quieren tener, digamos, en una cajita de cristal metidos en muchos casos. Entonces, yo no envidio para nada a la generación de ahora en cuanto a lo difíciles que tienen las cosas. Porque realmente hay un psicólogo, no voy a decir el nombre porque es muy mediático y no me gusta hablar de gente mediática, Ujú. pero que decía que preferís que vuestros hijos sean fuertes o que estén completamente protegidos. Esa es la pregunta. Y yo creo que de ahí al final es de donde viene, de esa falta de responsabilidad que, por supuesto, en una primera instancia no es ni por mucho culpa de los jóvenes que se suicidan ahora, viene de los padres.